Muy buenas tardes a todos, a todas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente participando de este seminario del Principio Divino que comenzamos ayer, el día 21 de septiembre. Ayer tuvimos una breve introducción del Principio Divino, después compartimos sobre los principios de la creación y después el día 2 sería el día 22, segundo día. Vamos a compartir sobre la caída del hombre y sobre la misión del Mesías también. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a todos por estar aquí participando en este seminario virtual. Y vamos a comenzar nuestra conferencia, nuestra segunda conferencia, con este tema que es muy importante sobre la caída del hombre. ¿Cuál es el origen del mal? ¿No? Es muy importante entender porque el principio divino, que es lo que estamos compartiendo, nos da una idea de lo que pudo haber sucedido en el comienzo de la historia con nuestros primeros antepasados humanos, Adán y Eva, que siguieron un camino contrario a la voluntad de Dios, originando este mundo en el cual hemos nacido y del cual nosotros hemos estudiado a través de la historia, que ha sido un mundo de guerras, de ignorancia, de sufrimiento. Entonces, la caída del hombre, el principio divino nos va a explicar algunos puntos muy importantes para que podamos reflexionar. ¿Cuál es el origen del mal? Entonces, siempre debemos partir aquí desde la realidad del ser humano. Entonces, todos nosotros como seres humanos, sin excepción, estamos inclinados a rechazar el mal y a perseguir el bien. Todos nosotros siempre queremos hacer el bien, pero arrastrado inconscientemente por una fuerza mala, rechazamos el bien deseado por nuestra mente original y cometemos actos malos que realmente no deseamos hacer. Eso lo compartimos nosotros el día de ayer, lo que dijo Pablo, realmente su conflicto interno que compartió con la iglesia romana, cuando en su carta a los romanos dice, Pablo, reflexionando sobre este conflicto interno, dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de la razón de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, Pablo está confesando su conflicto interno, que es lo que todos nosotros tenemos, esa dificultad en poder unir nuestra mente y nuestro cuerpo para hacer el bien. Entonces tenemos que analizar de dónde surge esto. Según el cristianismo, esta fuerza que nos lleva hacia el mal se designa como Satanás, y Satanás significa el adversario, el enemigo. Entonces, el cristianismo denomina esta fuerza maligna que empuja al hombre a hacer lo contrario de lo que quiere hacer, se denomina Satanás o el adversario, el enemigo. Entonces necesitamos nosotros analizar la identidad de este Satanás, de este enemigo, a través de esta conferencia, la caída del hombre. Entonces vamos a ver la raíz del pecado. Vamos a entender un poquito sobre la raíz del pecado en la siguiente lectura. En Génesis 2:16 dice lo siguiente. Aquí vamos a estudiar el contexto que se dio con Adán y Eva. Fíjense ustedes que cuando Dios terminó de crear el mundo y Adán y Eva seguidamente, les dio un mandamiento muy importante. Dice que Jehová le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el único mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, y ellos tenían que respetar, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces dice, apareció un personaje acá, la serpiente, y le dice a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él,
serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos comieron de este fruto. Entonces, dice la Biblia, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es el relato que tenemos de la Biblia. Esta es la historia que nos muestra de forma bastante detallada, si es literal, si es simbólico, eso es lo que vamos a ver, pero nos muestra lo que podría haber sido la caída del hombre, y necesitamos descifrar este acontecimiento, porque de aquí partió la historia humana, ¿no? Y la historia humana hasta el día de hoy no ha sido buena, entonces tenemos que entender qué fue lo que sucedió realmente. Hasta el día de hoy, entonces, no hay nadie que haya conocido la raíz del pecado. ¿Cuál fue la raíz fundamental del pecado? Entonces, muchas personas creen que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que este acto fue la raíz del pecado, ¿no? Haber comido de este fruto. Entonces, hay mucha gente que cree que este fue el pecado. Otro grupo, otro grupo piensa que el fruto, ¿no? El fruto, haber comido el fruto literal de un árbol literal, fue la raíz del pecado. Es decir, ellos comieron una fruta literal, de un árbol literal. Entonces el fruto fue el que transmitió el pecado original. Entonces algunos atribuyen el pecado a la acción de haber desobedecido y otros la atribuyen a la fruta. Pero vamos a ver acá este raciocinio, vamos a analizarlo más profundamente. Por ejemplo, ¿cómo pudo Dios, el Padre del hombre, hacer un fruto tan tentador como para que sus hijos arriesgaran sus vidas por comerlo? ¿Cómo pudo Él colocar un fruto tan dañino donde sus hijos podrían alcanzarlo tan fácilmente? Entonces, ¿cómo Dios pudo hacer, este Dios amoroso, haber creado un fruto que podría causarles la muerte a sus hijos? Eso es lo primero que debemos pensar. También, ¿cómo algo comestible podría ser la fuente del pecado o la causa de la transmisión del pecado original a los hijos? ¿Cómo una fruta puede haber sido la causa del pecado original? ¿Cómo una fruta, algo comestible, puede contaminar al ser humano? Si el propio Jesús dijo en Mateo 15:11, Jesús dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. Entonces, ¿cómo pudo haber sido un fruto la causa del pecado? También, ¿cómo probaría un Dios de amor tan despiadadamente a su hijo o hija mediante un fruto que podría causarles la muerte? También no podemos comprender por qué Adán y Eva, que no estaban ni mucho menos muertos de hambre, desobedecieron el mandamiento de Dios arriesgando sus propias vidas. O sea, el fruto era algo tan poderoso que ellos inclusive arriesgaron sus propias vidas. Sin duda alguna, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal debió ser algo tan extraordinariamente estimulante y tan ardientemente deseado que el miedo al castigo, incluso la muerte, no pudo impedir que comieran del fruto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si vayamos pensando nosotros qué tipo de fruto eh, que nos pusieran a nosotros frente a nosotros sería lo suficientemente poderosos para hacernos arriesgar nuestra propia vida. ¿Será que hay algún fruto? El deseo de comer un fruto lo voy a comer igual aunque me muera. Yo creo que nadie haría eso, pero este fruto fue lo suficientemente poderoso como para que Adán y Eva lo comieran, aún arriesgando su propia vida. Entonces, el punto que surge aquí es que hay muchas cosas en la Biblia que son simbólicas y son parábolas también. Entonces puede ser que este fruto que está representado acá en la Biblia sea también un símbolo. Entonces necesitamos nosotros estudiarlo. ¿Qué representa el fruto? Para poder entender qué representa el fruto, vamos a analizar los árboles primero. Existía un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal que tenía este fruto. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal se menciona solo una vez, y el árbol de la vida se menciona muchas veces en la Biblia. Entonces vamos a analizar el árbol de la ciencia del bien y del mal y nos va a dar una idea de lo que significaría entonces
el árbol que estaba al lado del árbol de la vida, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros podemos guiarnos por la Biblia y descubrimos que el árbol de la vida en la Biblia significa la esperanza del ser humano de querer encontrar este árbol de la vida y llegar a ser ellos mismos un árbol de la vida. Esto lo tenemos en la Biblia en varios pasajes, como por ejemplo en Proverbios 13:12, donde los israelitas consideraban el árbol de la vida como su esperanza última. Dice de la siguiente forma: la esperanza prolongada enferma el corazón, mas el árbol de la vida es el deseo cumplido, dice la Biblia. Es decir, el árbol de la vida es algo que cuando lo consigo se realiza el deseo, el anhelo del ser humano. De la misma forma, la esperanza de los cristianos en la época del Nuevo Testamento también se menciona el árbol de la vida como un deseo importante a ser alcanzado. Está en Apocalipsis 22:14. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas, los que se limpian del pecado, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Es decir, limpiándose del pecado, yo puedo entrar en el reino. Es decir, el árbol de la vida significa un estado espiritual, algo que me permite tornarme en un ser diferente. Entonces, podemos comprender la importancia de este árbol de la vida como un hombre maduro que ha realizado el ideal de la creación, ¿no? El Adán perfecto. Entonces, el árbol de la vida, que se menciona en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, significa un hombre, ¿no? Representa un hombre ideal, un hombre que tiene vida, un hombre perfecto. Por lo tanto, si Dios no solo creó a Adán y Eva, ¿verdad? Creó también, o sea, no solamente creó a Adán, sino que también creó a Eva como la esposa de Adán. ¿No es lógico que si en el jardín del Edén había un árbol que simbolizaba al hombre maduro, hay otro que representa a la mujer madura? Entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba al lado del árbol de la vida, representa a la mujer, a la mujer perfecta. Por consiguiente, Dios, al enseñar en clave los secretos de la caída del hombre, representó a Adán y Eva perfectos como dos árboles. Entonces, cuando la Biblia menciona que hay un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal, está representando el objetivo que debe alcanzar el hombre, que es tornarse un hombre perfecto, y el objetivo que debe alcanzar la mujer, que es tornarse una mujer perfecta. Pero ¿por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal dice árbol de la ciencia del bien y del mal? Esto lo vamos a analizar más adelante, pero les puedo adelantar de que el árbol de la ciencia del bien y del mal, que tiene que ver con Eva, representa a Eva, está relacionado con su amor, el amor de Eva. Si Adán y Eva van alcanzando la perfección, siguiendo correctamente el proceso de su desarrollo, de su perfección correctamente, centralizados en Dios, el resultado de toda esa obediencia, de ese camino, va a ser una buena descendencia. Si por el contrario, Adán y Eva, en este camino de alcanzar la perfección, se desvían, el fruto, el resultado, va a ser una mala descendencia. Por eso, Dios manifiesta de esta manera este árbol, porque a través de este árbol, que es Eva, el fruto, aparece el fruto, se desarrolla el fruto, se cosecha el fruto a través de este árbol que está representando a Eva, ¿no? Entonces esto lo vamos a analizar más adelante. Si el árbol de la ciencia del bien y del mal es Eva, ¿qué significa entonces haber comido el fruto que tenía este árbol? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces los árboles, el árbol de la vida representa a Adán y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva. Comencemos entonces analizando la identidad de la serpiente. Vamos descifrando la caída. Vamos descifrando ahora la identidad de la serpiente y queda pendiente el tema del fruto. Lo vamos a analizar más adelante. Vamos a analizar la identidad de la serpiente. Mire las cualidades que tenía esta supuesta serpiente. La serpiente descrita en la Biblia pudo conversar con el hombre. Ya esto nos da una idea de que no pudo haber sido un reptil. Un reptil no tiene cuerdas vocales para conversar con el hombre. Dice la Biblia acá: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, es decir, la serpiente conocía inclusive la voluntad de Dios,
no podría haber sido una culebra, una serpiente. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces era capaz de conversar con el hombre, además causó la caída del hombre, el hombre es un ser espiritual y esta serpiente fue capaz de hacer caer al hombre. Entonces, ¿cómo pudo haber sido un reptil? ¿Cómo pudo haber sido una serpiente? Esto puede ser también un símbolo. Veamos otras cualidades. Decía que conocía el mandamiento de Dios de prohibir al hombre comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, esta serpiente sabía del mandamiento de Dios. Como un reptil que además vive arrastrándose en el suelo, conocía el mandamiento de Dios que Dios le dio espiritualmente a Adán y Eva. Dice la Biblia que también vivía en el cielo, como está escrito en Apocalipsis 12:9. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Significa que tenía ángeles a su disposición y estaba en un lugar en el cielo, es decir, era un ser espiritual, vivía en el cielo. Y también pudo dominar el alma humana, trascendiendo el tiempo y el espacio, es decir, se descarta completamente esta simbología de que fue un reptil, una culebra, como se ve aquí en la foto, ¿no? Una serpiente la que tentó astutamente a Adán y Eva. Debe haber sido otra cosa. Veamos lo que pudo haber sido. Dice así, así pues hemos demostrado a través de estos puntos que la serpiente que tentó al primer hombre y la primera mujer no era un animal, no era un reptil, sino un ser espiritual. El ser espiritual representado por la serpiente era un ser originalmente creado para un propósito bueno y que más tarde cayó y se degradó, convirtiéndose en Satanás, en el enemigo de Dios, porque fue arrojado al cielo, dice la Biblia. Como no hay otro ser que tenga tales características excepto un ángel, no podemos menos que creer que la serpiente debió haber sido el nombre simbólico de un ángel. Es decir, la serpiente representa simbólicamente a un ser mentiroso, ¿no? Que con su lengua, ustedes saben que la serpiente en su lengua tiene una división, está bifurcada su lengua, entonces simboliza un ser que puede hablar la verdad y la mentira al mismo tiempo, entonces te confunde. Y como una serpiente también va enroscando a su presa, o sea, la va rodeando y en algún momento la aprieta y se la come. De la misma forma, Lucifer, este ser espiritual, fue convenciendo a Eva primero a comer del fruto. Entonces su actitud fue como la actitud de una serpiente. Leemos en 2 de Pedro 2:4 que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. Esto demuestra definitivamente que la verdadera identidad de la serpiente que tentó al hombre a pecar era un ángel, un ser espiritual. Veamos entonces qué sucedió, qué pecado cometió este ángel que lo llevó a perder esa posición que tenía en el cielo y ser arrojado a la tierra. Veamos entonces cuál fue la caída del ángel y la caída de los seres humanos. Dice en Judas 6:7, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, los ángeles no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ¿no? Sodoma y Gomorra, como ustedes saben, estaba apestada, estaba llena de pecado, de inmoralidad. Dice como ellos, es decir, igual que los ángeles, fornicaron y se fueron tras un uso antinatural de la carne, padeciendo la pena del fuego eterno. Es decir, Sodoma y Gomorra estaba haciendo lo mismo que hicieron los ángeles, cometiendo adulterio, fornicación. Pero la fornicación es un delito que no puede cometerse por una persona sola, ¿no? Si el ángel cometió adulterio, tiene que haber cometido adulterio con alguien. Por consiguiente, debemos descubrir con quién el ángel cometió adulterio, fornicación en el jardín del Edén, ya que la Biblia menciona solo 3 personajes en la Biblia. La serpiente, que ya sabemos es Lucifer, Adán y Eva, no hay otro personaje. Entonces, algo sucedió ahí relacionado con la fornicación, con el
con el pecado sexual. Con el fin de conocer esto, investiguemos qué clase de delito fue cometido por el ser humano. Veamos lo siguiente, a ver si aquí podemos nosotros descubrir a través de las actitudes de Adán y Eva, qué es lo que ellos pudieron haber hecho. Dice en Génesis 3:7, entonces fueron, después que comieron del fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, si hubieran cometido el pecado comiendo un fruto literal de un árbol, de la ciencia del bien y del mal, de un árbol, de una fruta, en vez de cubrirse sus partes íntimas, habrían ocultado sus manos y sus bocas, porque es naturaleza humana ocultar el área de la transgresión. ¿Es verdad? Cuando nosotros cometemos un error, cuando hacemos algo malo, escondemos el cuerpo del delito. ¿Ya? Si alguien está colocando los dedos en la torta que la mamá hizo, ¿verdad? Y mete el dedo, no va a esconder los ojos, ¿no? Va a esconder el dedo, ¿verdad? Porque es el lugar con el cual cometió la transgresión. ¿Por qué entonces Adán y Eva, que comieron un fruto supuestamente, no se taparon la boca y sus manos, sino que se cubrieron sus partes bajas y descubrieron ahí que estaban desnudos? Hay que ir pensando eso. Mire lo que dice Job 31-33 en relación a la naturaleza humana, de esconder su naturaleza de pecado. Dice Job, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. ¿No? Esto demuestra que la naturaleza humana es esconder siempre el lugar con el cual cometemos el delito, con el cual nosotros transgredimos alguna ley espiritual o lo que sea. Entonces esto nos da un indicio de que Adán y Eva algo debieron haber hecho con sus partes sexuales. Según estas referencias bíblicas, podemos afirmar que hubo una relación adúltera entre el ángel y el hombre y que esto fue la causa de la caída humana. ¿Cuál entonces es el significado del fruto? Veámoslo de la siguiente forma, otra vez. Entonces, el árbol de la vida que vemos acá representa el ideal de un hombre perfecto, es el camino que Adán debe seguir, y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva, ¿no? Eva tiene que también tornarse una mujer ideal, y de sus frutos debe surgir, centrado en Dios, una buena descendencia. A través de ella se producen los frutos, el resultado, la descendencia. Entonces el fruto está relacionado con el amor de Eva. Si el amor de Eva está centrado en Dios, junto con Adán, el resultado va a ser bueno, centrado en Dios, con una buena descendencia, pero si ellos se desvían en algún momento a través de Eva, a través del amor de Eva, a través de Adán y Eva, pero Eva es la que produce el fruto, centralizado en Satanás, se produce una mala descendencia. Entonces el fruto es el amor. Cuando Dios le dice a Adán y Eva no comer del fruto del árbol, del árbol que está en el medio del jardín, se refiere a no tener relaciones sexuales. Pero veamos acá la dinámica de la caída realmente, el significado de la caída según el relato del Génesis. Aquí ustedes pueden ver a Eva, que tiene dos siluetas. Esta silueta, la primera, es el cuerpo físico y la segunda silueta es el cuerpo espiritual. Y aquí al lado podemos ver a Lucifer con su cuerpo espiritual. Entonces uno puede pensar cómo es posible de que cuando Lucifer le da de comer el fruto, porque dice que Eva recibió el fruto de Lucifer y lo comió, es decir, ella experimentó con Lucifer el amor. Ella tuvo una relación sexual con Lucifer y lo comió, dice, y después le dio de comer a Adán y Adán comió también. Pero primero, ella comió con Lucifer. Entonces, uno puede decir, ¿cómo es posible que suceda esto? Bueno, los ángeles son seres masculinos y es un ser espiritual. Y nosotros, como vimos en la conferencia de ayer, nosotros estamos compuestos de un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Entonces, espiritualmente, Eva tuvo una relación sexual con Lucifer a nivel espiritual. Por eso, acá ustedes pueden ver las flechitas. Entonces, Eva se relacionó con Lucifer y tuvieron una caída espiritual, una relación sexual ilícita.
y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces hubo primero una relación sexual de Eva con el arcángel Lucifer. Cuando Eva se dio cuenta de lo que hizo, trató de volver a Dios y dio también de comer de este fruto que es el amor. Y Adán dice que también comió de este fruto, y esto significa que tuvieron ellos una relación sexual tanto con sus cuerpos físicos como con sus cuerpos espirituales. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Por eso, las principales religiones del mundo siempre acusaron el adulterio y los delitos sexuales como el peor de los pecados, ¿no? Y las iglesias, por ejemplo, establecieron la tradición del celibato, ¿no? La castidad, el celibato, como una forma de no multiplicar el pecado sexual. Por eso el apóstol, San Pedro decía, ¿no? Quien tiene una hija que no se casa, que no quiere casarse, está bien, hace muy bien. Si se casa, está bien, pero si no se casa, hace mejor, decía el apóstol Pedro. Es decir, se consideraba realmente un problema muy serio el hecho de que la sexualidad fue contaminada en los primeros tiempos. Originalmente, el ideal de Dios era que Adán y Eva primero alcanzaran la perfección, se tornaran un hombre y una mujer maduros, centralizados en Dios. Recuerden las tres bendiciones que vimos ayer. Solamente cuando ellos hubieran completado la primera bendición, ellos podrían pasar a la segunda bendición, que es esta: como marido y esposo centralizado en Dios, formar una familia y multiplicar el amor original, el amor verdadero, la vida verdadera y un linaje de sangre verdadero. Establecer familias ideales y el reino de los cielos en la tierra. Un mundo completamente gobernado por el amor, por la verdad, por la belleza, por la bondad. Sin embargo, el hecho de que Eva con Adán fueron inducidos a tener relación sexual prematuramente causó de que este ideal no se pudiera haber realizado, sino que se realizó un mundo completamente diferente. Un mundo donde el hombre y la mujer experimentaron su primer amor, nuestros primeros padres experimentaron su primer amor sin la bendición de Dios. Recuerden que la Biblia dice que fueron echados del jardín y comenzaron una historia llena de sufrimiento, apartados de Dios. Y la Biblia reconoce, ¿no? Y hay muchas partes en la Biblia que se reconoce que nuestro linaje, nuestros ancestros, espiritualmente hablando, no es Dios. Es muy fuerte. Por ejemplo, en Juan 8:44 dice, eh, vosotros sois, dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No dice vosotros sois de vuestro padre Dios, porque de alguna forma nosotros estamos siempre manifestando en el día a día egoísmo, la mentira, hay falsedad, todas esas cosas que tienen que ser eliminadas definitivamente, ¿no? Nosotros tenemos que restaurar nuestra posición original. Pero para que ustedes comprendan este punto muy importante que el principio divino nos aclara, es que la caída del hombre fue una relación sexual ilícita prematuramente, ¿no? La raíz del pecado no es que los primeros antepasados comieron una fruta, sino que tuvieron una relación ilícita de sangre con un ángel, simbolizado como una serpiente. Por esta razón no multiplicaron el linaje de Dios, sino que multiplicaron el linaje de Satanás. Todo esto que les estoy contando hay que estudiarlo mucho porque hay mucha Biblia, hay mucho contenido. Yo estoy solamente resumiéndolo para que ustedes puedan captar un poquito de los temas tan interesantes, desafiadores, interesantes, que nos presenta el principio divino, ¿no es verdad? Entonces ustedes pueden pensar muy profundamente, ¿qué es lo más difícil solucionar en esta sociedad? ¿No? ¿No es el tema sexual? Usted puede elevar la economía, la cultura de un país, pero la moralidad es muy difícil educarla. Se maneja por sí mismo, ¿no? Escondido en la oscuridad. Es porque perdimos nosotros
el control de el amor verdadero. No comenzamos como una familia verdadera, como un hombre verdadero que tiene autocontrol, como una mujer verdadera que tiene autocontrol, autodominio. No establecimos una familia verdadera centralizada en Dios. Fue todo prematuro. Fíjense ustedes ahora los adolescentes, cómo están cada vez más comenzando su vida sexual prematuramente, ¿no? Y eso no está trayendo alegría a los jóvenes. Hay muchas decepciones, frustraciones, ¿no? Y eso no es ahora solamente. Ahora se ve, o sea, podemos ver más externamente, pero siempre hubo el mismo problema a lo largo de la historia. Siempre fue difícil el tema de la sexualidad. Entonces, esta es la primera conferencia que yo quería compartir con ustedes. Y continuamos con la segunda, porque para solucionar, con la tercera conferencia, para solucionar este tema de la caída, Dios necesita hacer algo para restaurar al hombre a su estado original. Por lo tanto, Dios necesita enviar al Mesías, ¿no? El Mesías es aquel que nace en este mundo físico y trabaja para restaurar el ideal que Dios tuvo al comienzo. Volver otra vez a llevar al hombre a este ideal original, ¿no? Ese ideal original donde existe un hombre y una mujer centralizado en Dios, en amor verdadero, que tienen hijos verdaderos, una familia, sociedad, una nación y un mundo. Eso que Dios quería originalmente con nosotros, tiene que venir el Mesías para guiarnos por el camino hacia la restauración, porque el mundo que nosotros conocemos ahora es un mundo, una sociedad, un mundo falso. Vean ustedes si el mundo es un mundo de paz. Vayan ustedes ahora a dar una vueltecita con su celular, ¿ah? O con sus relojes, con sus aros. Vayan a dar una vuelta en la plaza, a ver si no van con miedo. ¿Es un mundo de paz, de amor, donde podemos confiar en todo? No, es un mundo de mucho miedo, ¿no? Es un mundo diferente al mundo que Dios quería. Entonces el Mesías debe aparecer y con el Mesías se establece esta flechita que ustedes ven acá, se establece una providencia para salvar al ser humano, para restaurarlo. La providencia de la salvación significa la providencia para restaurar, para recuperar, para eh, volver otra vez a transformar al hombre en ese hombre ideal que Dios quiso ver en el comienzo de la historia humana. Y este es el proceso de retorno otra vez al ideal original, pero solamente se puede volver con el Mesías. Entonces, cuando el Mesías aparece, el Mesías con su cuerpo físico, con su espíritu, establece un fundamento para poder salvarnos a nosotros espiritual y físicamente. Recuerden lo que decía Pablo. Pablo decía, con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo al pecado. Había esa contradicción dentro de Pablo. ¿Cómo se soluciona eso? A través del Mesías. El Mesías viene y crea una providencia para que los hombres puedan seguirlo y restaurar esta armonía que debe existir entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico. Así toda la humanidad, siguiendo al Mesías, aprende a cómo restaurar su individualidad y luego, por lo tanto, con el tiempo se establece en la tierra el reino de los cielos, tanto en la tierra y también en el mundo espiritual. Entonces, la venida de Cristo a Israel era muy importante para comenzar esta providencia de restauración, de salvación de la humanidad. La venida del Mesías en Israel era absolutamente importante. ¿Cómo podían los judíos identificar el tiempo de la venida del Mesías? Dios preparó un pueblo, el pueblo de Israel, a lo largo de miles de años para enviar al Mesías. Entonces, ¿cómo las personas de la época de Jesús podrían identificarlo? Este es el Mesías. Bueno, Dios preparó personas para identificar al Mesías, para declarar al Mesías, para encontrarse con el Mesías en primer lugar. Juan Bautista vino con esa misión. Podemos leer nosotros en Lucas 1, 14 y 17 que dice lo siguiente. Cuando Zacarías, el papá de Juan Bautista, que no podía tener hijos, fue a orar al templo, se le aparece el ángel y le dice a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, delante de Jesús,
con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces la misión de Juan era nacer en Israel para preparar al pueblo de Israel en su encuentro con el Mesías. Entonces, hay otro versículo que dice acá también algo interesante. En Juan 1, 6 y 8 dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, Juan Bautista vino para dar testimonio del Mesías. De esa forma, preparando el pueblo de Israel, mandando para recibir al Mesías, mandando a Juan Bautista, Dios tenía todo preparado para que a través de Juan el pueblo pudiera identificar quién era el Mesías cuando apareciera. Veamos entonces cuál era la misión de Juan Bautista. Si Juan Bautista tenía que encontrarse con el Mesías, ¿cuál era su misión? ¿Cuál era la misión de Juan Bautista? La misión de Juan Bautista tiene varios puntos importantes. La primera, preparar a la gente para el Mesías, llamándoles al arrepentimiento y bautizándoles. Recuerden que Juan Bautista siempre estaba diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Siempre Juan Bautista estaba exhortando al pueblo de Israel para arrepentirse porque el Mesías estaba pronto por llegar. También Juan Bautista debía informar a todo el mundo que Jesús era el Mesías para que pudieran creer en él. Claro, porque él fue enviado para preparar para el Señor, para Jesús, este pueblo bien dispuesto. Tenía que declarar, tenía que informar al pueblo de Israel sobre quién era Jesús. Y también debía convertirse en el discípulo principal de Jesús, apoyándolo en todo. Es decir, no valía simplemente testificar, miren, ese es el Mesías, síganlo y yo me voy por otro lado. Eso no funciona así. Es decir, Juan Bautista necesitaba hacer todo esto y convertirse él mismo en un testimonio de alguien que siga al Mesías, obvio. Sí, sí, el propósito del nacimiento de Juan es encontrarse con el Mesías. Su vida entera debería haber sido devotada, entregada a trabajar junto con Jesús. Veamos lo que sucedió. Entonces, al comienzo Juan sí empezó a dar testimonio de Jesús, pero veamos lo que sucedió. Veamos lo que sucedió. Dice aquí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, cuando Jesús vino a bautizarse, Juan dijo lo siguiente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios. Este es quien yo dije, después de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bravo, exacto. Juan Bautista está cumpliendo su misión. Se encontró con Jesús en el Jordán, dio testimonio a la gente que estaba ahí en ese momento, pero hay cosas que tiene que continuar haciendo Juan Bautista. ¿Qué debería haber hecho después de que se encontró con Juan Bautista? Juan debería haberse convertido en el discípulo principal, como dijimos. No sirve que Juan solamente haya dado testimonio en un momento, tal vez fueron 10 minutos. No sirve dar testimonio de alguien 10 minutos, tienes que demostrar tú mismo, con tu propio ejemplo, de que estás frente a esta persona tan extraordinaria que es el Hijo de Dios, el cual yo he estado preparado durante toda mi vida, me he estado preparando para recibirlo. Entonces Juan tenía que tornarse en primer lugar el principal discípulo de Jesús. Luego, también hubiera sido más fácil para el pueblo judío y los líderes aceptar a Jesús como el Mesías si Juan fuese su principal discípulo. Obvio, si la gente seguía a Juan y se arrepentían, recuerden que hasta los romanos escondidos iban a arrepentirse frente a Juan. Entonces había miles de personas siguiendo a Juan. Si Juan sigue a Jesús, demuestra a través de su propio ejemplo que esta persona que estoy siguiendo es el Mesías porque yo lo estoy siguiendo, todo el pueblo automáticamente habría seguido también a Jesús. Y también las profecías mesiánicas se hubieran realizado. Y
el reino de los cielos se habría establecido en aquella época. Pero vamos a ver por qué sucedió. Entonces, si Juan Bautista se une a Jesús, automáticamente los líderes religiosos, que eran muy celosos en cuanto a cualquier persona que apareciera declarándose como el Mesías, porque había muchos que tenían revelaciones y decían yo soy el Mesías, era muy celoso, muy cauteloso. Entonces Juan Bautista ya tenía una gran reputación, nació cuando su mamá tenía como 80 años, su papá quedó mudo, es decir, gozaba de una reputación muy importante Juan Bautista. Si Juan Bautista con ese fundamento se une con Jesús, entonces los líderes van a creer inmediatamente en Juan y van a unirse con Jesús. Si los líderes se unen con Juan, si Juan se une con Jesús, entonces todo el pueblo judío también se conecta con Jesús a través de esta línea vertical. Y luego, automáticamente, todo el resto de personas, de pueblos, del mundo, podría también conectarse a través de este fundamento poderoso que se hubiera generado en el pueblo de Israel con Jesús como el rey, como el centro de la providencia. Pero, ¿será que Juan Bautista entendió su misión? Vamos a analizar aquí muy profundamente. Juan el Bautista vino como sucesor del profeta Elías para guiar al pueblo hacia el Mesías, ya que había una profecía en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, que decía que Elías vendría antes que el Mesías. Malaquías dijo, se acercará el día grande y terrible y antes de que venga ese día, vendrá Elías. No, Elías tiene que venir primero y ordenará todas las cosas. Veamos acá en Malaquías 4, 5, 6. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, dice Dios, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Recuerden que cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, le dice, tu hijo irá con la misión de Elías. Es decir, Elías no era el mismo Elías que había existido cientos de años atrás, sino que era Juan Bautista en la posición de Elías, ¿no? Para corrigiendo al pueblo, exhortando al pueblo al arrepentimiento. Entonces Juan Bautista tenía la misión de Elías, estaba muy claro eso. Lo vamos a estudiar acá para que lo repasemos un poco otra vez. Recordemos el mensaje del ángel Gabriel a Zacarías, padre de Juan el Bautista, cuando supo que su esposa quedaría embarazada. Mire lo que le dice el ángel. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos e irá delante de Jesús, de él, con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, Juan Bautista encarnaría en sí mismo la identidad o estaría en la posición del profeta Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto lo sabía muy bien el papá de Juan Bautista y seguramente le transmitió también a Juan Bautista este conocimiento de que él venía como el Elías, con la misma misión de Elías. Entonces Jesús, sabiendo que Juan tenía la misma misión de Elías, es decir, guiar al pueblo hacia el Mesías, fue categórico Jesús al afirmar que Juan era Elías que todos estaban esperando. ¿Por qué Jesús enfatizaba que Juan era Elías? Porque los discípulos fariseos, la gente, los doctores de la ley le preguntaban a Jesús, Jesús, si tú dices que es el Mesías, tú dices que eres el Mesías, tú estás diciendo, yo soy el Mesías, tú eres el Mesías, ¿dónde está Elías? Porque está escrito en Malaquías que tiene que venir Elías primero. Si me muestras que Elías ya vino, voy a creer en ti, que tú eres el Mesías. Le decían a Jesús, ¿dónde está Elías? Muéstrame a Elías primero. Si me dices dónde está Elías, entonces puedo comenzar a creer que tú eres el Mesías, le decían a Jesús. Por eso Jesús estaba muy, digamos, eufórico en este punto y dijo lo siguiente, lo dijo en Mateos 11, 13 y 14, dijo, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, dijo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, Juan Bautista. Juan, se está refiriendo a Juan.
Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Entonces los fariseos, los doctores de la ley, escucharon a Jesús que le respondió, Juan es el Elías. ¿Qué hicieron los doctores de la ley? Cuando los sacerdotes escucharon esto de Jesús, enviaron inmediatamente sacerdotes y levitas a Juan para preguntarle y saber si lo que Jesús dijo era verdad o no. Hasta ese momento los fariseos estaban realmente muy curiosos porque podría ser que Jesús era el Mesías y que realmente Juan Bautista era Elías. Y si Juan Bautista era Elías, entonces Jesús es el Mesías y tenemos que unirnos a él. Vamos a preguntarle a Juan. Jesús me dijo que tú, Juan, eres Elías. Vamos a preguntarte. Te queremos hacer esta pregunta, Juan. Y esto está en Juan 1, 19, 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Está bien, no es el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta Elías? Y respondió, no. Dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo Juan, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Entonces, los fariseos que fueron a preguntarle a Juan Bautista lo que Jesús le había dicho, que él era Elías, se encontraron con una respuesta completamente negativa, diferente. Es decir, Juan dice, no soy Elías, y Jesús dice, él es aquel Elías. ¿A quién piensan ustedes que los fariseos le creyeron más? ¿A Juan, que tenía una reputación de toda su vida, con una familia de religiosos importantes, Zacarías era un líder importante, o a Jesús? Ciertamente los fariseos le creyeron más a Juan Bautista, no le creyeron a Jesús. Y esto complicó muchísimo la providencia de la salvación que traía Jesús para el pueblo de Israel y luego para el mundo entero. Se complicó mucho. Por lo tanto, Juan Bautista no siguió a Jesús y continuó su propio ministerio también. Fíjense ustedes. En Juan 3:25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fíjense aquí. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Juan Bautista, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio de esa persona, él también bautiza y todos van a él. Es decir, Jesús se fue a otro lado para dar testimonio y Juan el Bautista, que fue preparado para recibir al Mesías, estaba en otro lado dando testimonio, con sus propios discípulos. Y respondió Juan y dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿No? Y esto, en otra conferencia podemos explicar por qué Juan Bautista tomó esta actitud que aparentemente demuestra humildad, pero no es humildad. Esto lo podemos conversar en otra conferencia. El punto claro aquí, muy evidente, es que Juan siguió un camino diferente. Jesús en Juan 14, 4:1 dice lo siguiente, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, imagínense, había un rumor de que Jesús hacía más discípulos que Juan, es decir, estaban completamente separados los dos. Cuando Jesús escuchó esto, este rumor, nefasto, por cierto, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, realmente Jesús se sintió muy indignado porque nunca debería haber existido esta división entre Juan Bautista y Jesús. Deberían haber estado unidos para trabajar juntos por la providencia. ¿Cuál fue el resultado de la incredulidad de Juan el Bautista? La incredulidad de Juan el Bautista trajo como consecuencia que Jesús tuvo que asumir la responsabilidad por el fallo de Juan, teniendo que hablar de sí mismo ante la gente. Aunque Juan ya había hecho eso, de dar testimonio para preparar el camino del Señor. Pero como Juan se fue por otro camino, Jesús tuvo que comenzar un nuevo ministerio.
y buscar nuevos discípulos y hablar de sí mismo. Mire qué complicado hablar de sí mismo. Jesús quedó sin protección espiritual, por esta razón tuvo que ayunar 40 días después del bautismo, por el hecho que no hubo esa unión de Juan el Bautista con Jesús. Jesús fue tentado por 40 días y 40 noches directamente, incluso siendo tentado directamente por Satanás. Jesús tuvo que empezar desde cero, buscando sus propios discípulos, que no eran muy preparados los discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, y toda esa gente, los doctores de la ley que estaban ayunando y preparándose para encontrarse con el Señor, no pudieron encontrarse con Jesús de corazón porque estaban esperando la respuesta de Juan. Si Juan se une, los doctores de la ley y toda esta gente preparada se hubiera unido con Jesús. Entonces Jesús tuvo que hacer un fundamento de cero. Jesús bautizó a sus propios discípulos y hubo rivalidad entre los discípulos de Juan y de Jesús. Hubo contienda. Discutían ellos quién realmente estaba dando el verdadero renacimiento, es decir, completamente fuera de los planes originales. Jesús se vio forzado a crear su propio fundamento. Por ejemplo, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, cuando ya estaba todo preparado, todo el fundamento preparado para poder recibir al Mesías y colocarlo como rey del pueblo de Israel y luego del mundo entero. Jesús quedó completamente abandonado. Jesús deseaba que la gente creyera en él. Le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les decía que crean en el que Él ha enviado. Crean en mí, pero es difícil pedirlo eso. Por favor, crean en mí. Es difícil decir eso. Es más fácil que alguien lo diga, que alguien importante lo esté haciendo y diga, tienen que creer en Él porque yo lo estoy siguiendo. Ese era Juan, que tenía que seguir a Jesús y con su propio ejemplo motivar a la gente a que creyeran en Él. Es muy diferente de exigir que alguien crea en mí directamente. Jesús tuvo que convencer a la gente a través de milagros. Cuando ya había un fundamento, tuvo que hacer milagros para que la gente creyera en Él. Sanando enfermedades, dolencias, en fin, hacer un esfuerzo tremendo para que la gente pudiera creer en Él. Sin embargo, a pesar de haber hecho su mayor esfuerzo para que la gente creyera en Él, sumado a la falta de fe de Juan el Bautista, el pueblo de Israel no creyó que Él fue el Mesías y fue muy complicado para Jesús, demasiado complicado. En una situación tan dramática para la providencia de la restauración, Dios y Jesús tuvieron que decidir qué camino alternativo seguir, porque si Jesús está sin fundamento y Satanás está acorralando a Jesús, puede suceder que no queda nada. Entonces Jesús y Dios, en el monte de la transfiguración, con esa oración tremenda que él hizo de lágrimas de sangre, sudor de sangre, se decidió que el camino a seguir sería el camino de la cruz, estableciendo un camino espiritual de salvación por lo menos. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz resultó de la incredulidad hacia él como el Mesías. Fue un camino alternativo de emergencia que se tuvo que tomar. Originalmente, el Mesías, como dijimos, debería aparecer en la tierra, establecer un fundamento para poder salvar al hombre espiritual y físicamente. La humanidad debería unirse con el Mesías. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mi cuerpo al pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un conflicto interior en el hombre. El Mesías es el que puede solucionar ese problema y llevarnos de vuelta otra vez al ideal de Dios. Entonces el Mesías necesita estar vivo en la tierra, la humanidad tiene que seguir a este Mesías vivo, recibir su bendición y establecer en la tierra el reino celestial, tanto en la tierra como en el cielo. Por eso dice aquí, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, también en el cielo. Y esto no pudo suceder porque Jesús no fue comprendido, las figuras centrales que Dios tenía preparadas no comprendieron su misión y finalmente se perdió esta tremenda bendición de haber recibido el Mesías en aquella época. Entonces se estableció una salvación por medio de la cruz, es decir, cuando tú tienes fe en Cristo resucitado, eres salvado espiritualmente, pero continúas
sufriendo porque tu cuerpo, al igual que Pablo, continuó sufriendo, porque Jesús había muerto ya hacía 70 años atrás. Y Jesús se enfrentaba, aun siendo un discípulo, pero una persona muy de una fe increíble del apóstol Pablo, él tenía este conflicto increíble en su cuerpo y en su mente, esta división entre su mente y su cuerpo. Es decir, no se solucionó este problema. Solamente se recibe la salvación espiritual, una liberación espiritual, pero físicamente estamos todavía cargando el pecado original y este conflicto interno que tenemos hasta el día de hoy. Por eso San Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, se anuncia una segunda venida del Mesías, algo que si usted le pregunta a un judío, eso no existía en el Antiguo Testamento. Para los judíos no hay segunda venida. La segunda venida fue lamentablemente un camino alternativo que se estableció, en donde hay que preparar otra vez un fundamento para que el Mesías pueda aparecer en la tierra en su segunda venida. Esto vamos a hablar mañana. En Apocalipsis 19 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Dios. Él será mi hijo. Entonces, en esta segunda venida que estamos esperando todos, nuevamente tenemos la expectativa de encontrarnos con el Mesías. Todas las iglesias cristianas especialmente están esperando la venida del Mesías para que pueda restaurar este mundo definitivamente. ¿Cómo va a ser la venida del Mesías? ¿De qué forma? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Mañana lo vamos a ver, no en todo en detalle, como les compartí, les he compartido en las conferencias. No se puede todo porque es muy largo, pero les voy a compartir lo suficiente para que eh, su mente se abra y puedan encontrar ahí muchos puntos interesantes para estudiar después. Con el libro podemos leer juntos. Entonces, para concluir esta conferencia, Jesús no vino para morir. Jesús vino para ser recibido en Israel, tornarse rey, establecer una familia, mostrar un modelo de familia y llevar a toda la humanidad de vuelta, de regreso a Dios, comenzando con Israel y luego a través de Israel, el mundo entero podría también recibir la salvación, la guía espiritual del Mesías para ser salvado y restaurado definitivamente. Entonces sería hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero que, yo sé que es muy rápido para tanto contenido, pero espero les haya gustado. No sé si alguien quiere compartir algo. Solo un momento, voy a habilitar aquí los micrófonos. Un momento. Ahora sí, si alguien quiere compartir algo. De mi parte, muchísimas gracias. Voy a cortar la grabación para que quede hasta aquí. Solo un momento.